En 2012, el crucero Costa Concordia realizaba un viaje marítimo. Era una travesía muy rutinaria. Partía de Italia, hacía escala en varias costas de distintos países y tras una semana regresaba al punto de origen. Aquella noche parecía perfecta. El mar estaba en calma y los pasajeros, reunidos en los comedores, disfrutaban de una cena de lujo al ritmo de la música. Pero de repente, los 4.252 pasajeros escucharon un estruendo que sacudió el barco. La música se detuvo de inmediato. La gente, que hasta entonces estaba relajada, quedó paralizada por el miedo. Todos querían entender qué había ocurrido, porque aquello no era normal. Poco después, por los altavoces, se anunció que se trataba de un fallo eléctrico menor y que no había motivo de preocupación, que la situación estaba bajo control. Pero esa no era la realidad. La situación era mucho más grave. El barco comenzó a inclinarse lentamente y el agua empezó a entrar en su interior. Mientras tanto, los pasajeros seguían oyendo que todo estaba bajo control y que debían regresar a sus camarotes. Algunos lo creyeron y volvieron, esperando que todo volviera a la normalidad. Media hora después, todo se había descontrolado. El barco se inclinó con un ángulo muy pronunciado. Los pasajeros corrieron hacia los botes salvavidas intentando escapar, pero la inclinación hacía imposible desplegarlos correctamente. En ese momento, algunos saltaron al mar para salvarse, mientras otros permanecieron dentro del barco, esperando cualquier oportunidad. Entre gritos, miedo y caos, una verdad se hacía evidente. Aquel viaje que había comenzado como un sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pero surge una pregunta. ¿Fueron rescatadas todas esas personas? Y si la situación era tan crítica, ¿por qué la tripulación intentaba tranquilizar a los pasajeros asegurando que todo estaba bajo control? Y lo más importante, ¿qué ocurrió realmente para provocar el impacto que dejó al barco en ese estado? Para responder a estas preguntas y saber dónde estaba el capitán en el momento del naufragio, hay que retroceder unos años. El 2 de septiembre de 2005, el Costa Concordia entraba en servicio. Era su primera salida al mar. El barco había sido construido aproximadamente un año antes, en 2004, en el puerto italiano de Génova. Su diseño combinaba el lujo italiano con tecnología moderna. En su interior, ofrecía prácticamente todas las comodidades imaginables. Restaurantes, casino, piscinas y salones de fiestas. Además, contaba con cine y pantallas distribuidas por todo el barco. Para entender su tamaño, medía 290 metros de eslora, aproximadamente como 3 campos de fútbol colocados uno junto a otro. Su altura alcanzaba los 52 metros. Para imaginarlo, equivale a un edificio de 17 plantas. Fue diseñada para transportar a 3.780 pasajeros y 1.100 miembros de tripulación. El barco fue vendido a la compañía italiana Costa Crociere por $612 millones y operaba rutas marítimas entre Italia, Francia, España, Grecia y Turquía. Su capitán era Francesco Schettino, al mando desde su primer viaje en 2006. Con el tiempo, el Costa Concordia se convirtió en uno de los cruceros turísticos más conocidos del mundo. Realizó numerosos viajes y transportó a cientos de miles de turistas hasta comienzos de 2012. El 11 de enero de 2012, el barco inició un crucero de 7 días por el mar Mediterráneo. La imagen muestra el recorrido previsto durante la travesía. 2 días después, el barco llegó al puerto italiano de Civitavecchia. Esa misma noche se preparaba para partir hacia Savona. En su ruta hacia Savona, el barco debía pasar entre 2 islas. A la derecha, una isla perteneciente a Italia. A la izquierda, la isla de Giglio. La línea roja indica el trayecto previsto. Sin embargo, el capitán no siguió esa ruta y desvió el barco de forma considerable hacia la isla de Giglio. Como muestra la línea azul, este tipo de maniobra era habitual en cruceros turísticos. Se realizaba para acercarse a la costa, mostrar a los pasajeros el paisaje y, en ocasiones, saludar a los habitantes de la isla. Esa fue la razón del desvío. En ese momento, mientras el barco se aproximaba a la isla,
El capitán Francesco se encontraba cenando en el restaurante con una mujer a la que había embarcado sin reserva. Mientras tanto, el control del barco estaba en manos de un oficial de navegación, algo completamente normal dentro de la jerarquía a bordo. Cuando el capitán regresó al puente de mando, descubrió el problema. El oficial encargado había introducido coordenadas incorrectas. En teoría, aún era posible corregir el rumbo, pero ya era demasiado tarde. El barco había seguido una trayectoria equivocada y se encontraba a tan solo 800 metros de la isla. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hay que conocer un detalle clave. La isla de Giglio no es solo la parte visible sobre el agua. Bajo la superficie existe una zona rocosa que se extiende hasta 800 metros desde la costa. En otras palabras, las coordenadas erróneas llevaron directamente al barco hacia esa área peligrosa. En ese momento, el capitán ordenó a los oficiales de navegación desviar rápidamente el rumbo para alejarse de las rocas antes de que ocurriera algo grave. Pero ya era demasiado tarde. El barco impactó contra una enorme roca, provocando una gran brecha en el casco, como se puede ver. A partir de ese instante, el agua comenzó a entrar por la grieta y alcanzó los generadores eléctricos, dejando al barco sin suministro principal. Las luces se apagaron y el pánico empezó a extenderse entre los pasajeros. Muchos se encontraban en el comedor, y las imágenes muestran esos primeros momentos tras el impacto. Las luces que aún permanecían encendidas pertenecían a los generadores de emergencia. Ante el caos, la tripulación intentó calmar a los pasajeros, asegurando que la situación estaba bajo control, mientras trataban de gestionar un problema mucho más grave: la entrada de agua. Poco después, los compartimentos inferiores quedaron completamente inundados. Si desean estar en los salones, una vez que hayamos terminado de arreglar el problema que tenemos eléctrico, de problema eléctrico del generador, todo estará tranquilo. Por eso tenemos esta luz de emergencia y todo bajo control. Se envió una señal de socorro a la compañía Costa Crociere, propietaria del barco, informando de lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, la guardia costera en la isla de Giglio, al observar el barco a lo lejos, percibió que algo no era normal. No era habitual que una embarcación de ese tamaño navegara prácticamente a oscuras. Sin embargo, el capitán, intentando evitar un escándalo mayor, informó a la guardia costera de que solo se trataba de un fallo eléctrico menor. Poco después recibió un informe crítico. 7 compartimentos esenciales, entre ellos la sala de máquinas y la sala eléctrica, estaban completamente inundados. En ese momento, el barco ya presentaba una inclinación superior a los 10 grados, y el agua comenzaba a invadir varias zonas destinadas a los pasajeros. Aunque el barco se había alejado ligeramente de la isla de Giglio, cuando el capitán comprendió que el hundimiento era inevitable, decidió girar y regresar hacia la isla para facilitar una posible evacuación. Durante ese giro, el agua seguía entrando de forma constante, y la inclinación aumentaba progresivamente. En esos momentos, el Costa Concordia luchaba por mantenerse a flote. A pesar de la gravedad de la situación, nadie en la compañía parecía dispuesto a reconocer la magnitud de la catástrofe. En lugar de declarar la emergencia de inmediato o coordinar equipos de rescate, la prioridad era otra: proteger la reputación de la empresa. El temor a las consecuencias llevó a retrasos y decisiones que pusieron en riesgo la vida de los 4.252 ocupantes a bordo. Mientras los pasajeros intentaban escapar y el barco seguía inclinándose, la decisión desde la compañía era clara: preservar su imagen, incluso si el coste era devastador. A las 22:35, finalmente, el capitán dio la orden de evacuar el barco de inmediato. En ese momento, la alarma se activó dentro del barco y los pasajeros comenzaron a ponerse los chalecos salvavidas ante la posibilidad del peor escenario. Algunos botes salvavidas empezaron a embarcar personas y a descender al agua. A las 23:00, el barco ya presentaba una inclinación de 25 grados. En una embarcación de ese tamaño,
Una inclinación así significaba que ya no había posibilidad de salvarla. A medida que el ángulo aumentaba, resultaba cada vez más difícil incluso desplegar los botes salvavidas. En ese momento, la Guardia Costera de la isla de Giglio detectó en el radar que el Costa Concordia se estaba hundiendo. De inmediato se desplegaron equipos de rescate y helicópteros para evacuar a los pasajeros que aún permanecían a bordo. Los pasajeros que no lograban acceder a los botes comenzaron a desplazarse por la cubierta inclinada, como se observa, y muchos se lanzaron al mar. Mientras tanto, los equipos de rescate procedentes de la isla de Giglio intentaban sacar a tantas personas como fuera posible. En medio de la emergencia, el capitán Francesco, que debía estar coordinando la evacuación, no se encontraba a bordo. Se descubrió que había abandonado el barco en uno de los primeros botes salvavidas y ya estaba en la isla de Giglio. El mismo capitán que, en el momento del impacto, se encontraba cenando con su acompañante y cuya gestión contribuyó a la situación, había sido también de los primeros en abandonar el barco. Cuando esta información llegó al comandante de la Guardia Costera, este se puso en contacto con el capitán del Costa Concordia. Esta fue la conversación que mantuvieron. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Con la scialuppa, fallo venire un attimo, fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante, Non mi sente? sto andando a bordo. Vada. Con la... Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so. Uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Però, ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Comandante, sono il comandante in seconda. Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristidis. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Comandante, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si è alla deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire
bene, comandante. Sto andando. Gada, subito. Si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte al canal y activar la campana. En la operación de rescate participaron la Guardia Costera de la isla de Giglio y varios ciudadanos que se ofrecieron como voluntarios. No solo eso, los habitantes de la isla acogieron a los pasajeros en sus propias casas y les proporcionaron la atención y seguridad que necesitaban. En ese momento, el Costa Concordia estaba inclinado 80 grados hacia su lado derecho y había quedado apoyado sobre la zona rocosa frente a la isla de Giglio. La operación de rescate se prolongó durante aproximadamente 7 horas, desde las 23:00 hasta las 6:00 de la mañana. Con la llegada del día, la grieta que había provocado el desastre se hizo claramente visible, como se observa. También quedaron a la vista varios botes salvavidas que no pudieron ser desplegados debido a la inclinación del barco. Cuando comenzaron a verificar el estado de los pasajeros para confirmar si faltaba alguien, se descubrió que 32 personas no aparecían entre los supervivientes. Se consultó a los habitantes de la isla para comprobar si estas personas habían sido acogidas en sus casas, pero no había rastro de ellas. Cuando los buzos entraron en el interior del barco, confirmaron que las 32 personas habían fallecido, atrapadas en los pasillos y en sus camarotes. Esto hizo que el agua las alcanzara antes que a otros pasajeros. Los equipos de buceo recuperaron los cuerpos y los sacaron del barco. Las víctimas se encontraban principalmente en los camarotes de las cubiertas inferiores. Cuando el agua irrumpió, quedaron atrapadas sin posibilidad de escapar. Algunos incluso quedaron bloqueados en ascensores averiados, donde permanecieron hasta que el agua los alcanzó. La tragedia del Costa Concordia no fue solo una pérdida humana, sino también un golpe económico devastador para Costa Crociere. Las pérdidas ascendieron a miles de millones, incluyendo las operaciones de rescate, las compensaciones y el daño irreparable a la reputación de la compañía. La primera gran pérdida fue el propio barco, que había costado $612 millones y quedó completamente inutilizable. A esto se sumó el coste de la operación de rescate y retirada del Pecio, considerada la más grande y costosa de la historia, con un coste aproximado de $1.200 millones. El proceso de recuperación del barco fue complejo. Primero se instaló una estructura de acero bajo el casco para poder sostenerlo. Después se fijaron enormes tanques de flotación a sus laterales, cuya función era permitir que el barco volviera a flotar. El 16 de septiembre de 2013, tras una operación que se prolongó durante un largo periodo, se logró devolver el barco a una posición vertical. Entonces quedó completamente visible el nivel de destrucción causado por el impacto contra las rocas. El barco había quedado totalmente inservible, reducido prácticamente a chatarra. Las imágenes y vídeos muestran claramente el antes y el después de la catástrofe. Durante la operación, los tanques de flotación instalados en los laterales fueron esenciales para elevar el barco sobre la estructura de acero. Un día después comenzaron a remolcar el barco hacia el puerto italiano de Génova. Una vez allí, fue desmantelado por completo para venderse como chatarra y piezas de repuesto. Tras la catástrofe y el fin de las labores de búsqueda, se inició una investigación para determinar responsabilidades. 6 oficiales implicados fueron procesados y condenados a prisión. En cuanto al capitán, su caso fue especialmente controvertido. Durante los interrogatorios, Francesco declaró que, en el momento del hundimiento, estaba coordinando las operaciones de rescate. Sin embargo, las grabaciones de una de las cámaras mostraron lo contrario. Abandonaba el barco rápidamente para subir a un bote salvavidas y convertirse en uno de los primeros en evacuar. La investigación también reveló que mantenía una relación personal con una mujer a la que había llevado a bordo ese día. Era la misma persona con la que estaba cenando cuando el barco comenzó a desviarse de su ruta. La única decisión destacable que tomó fue dirigir el barco de vuelta hacia la isla de Giglio cuando el hundimiento ya era inevitable, lo que facilitó el trabajo de los equipos de rescate. Finalmente fue condenado a 16 años de prisión por negligencia, homicidio involuntario y abandono de los pasajeros. El caso generó una gran indignación en Italia,
donde la opinión pública exigía una condena ejemplar. Por su parte, la compañía Costa Crociere indemnizó a los supervivientes con aproximadamente $13.000 por persona. En total, las pérdidas superaron los $2.000 millones. A pesar del impacto, la empresa logró recuperar su reputación mediante compensaciones y una reestructuración interna. Actualmente continúa operando y construyendo modernos cruceros. Así termina una de las peores tragedias marítimas de la era moderna. El Costa Concordia inició su viaje como un sueño y terminó convertido en una pesadilla. Un desastre que pudo haberse evitado con el cumplimiento de las normas, pero en el que los errores se fueron acumulando tras el desvío de la ruta. El resultado, 32 víctimas y un barco valorado en cientos de millones que acabó reducido a chatarra. La pregunta final sigue abierta. ¿Fue suficiente una condena de 16 años para el capitán? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!